A continuación, se detallan los significados de los códigos de error más comunes en los aires acondicionados MAVE, identificados con la letra E, así como sus posibles soluciones. Antes de analizar cada error, es importante destacar que, en muchos casos, restablecer la unidad apagándola y desconectándola de la corriente eléctrica por varios minutos puede solucionar algunos problemas. Además, según el tipo de error, es común que las fallas se deban a falsos contactos en conexiones, cables flojos, problemas en el cableado o contaminación por polvo, objetos o insectos. Si tras realizar estas acciones, el código de error persiste, se recomienda tener en cuenta la siguiente información. Código de error es 0. Para la mayoría de equipos, indica un problema con los parámetros de la memoria EEPROM en la placa electrónica de la unidad interior del aire acondicionado. Solución. A. Desconecte el equipo de la electricidad. B. Localice la memoria EEPROM en la placa electrónica interna, identificada como un componente integrado de 8 pines. C. Con un multímetro, mida las resistencias eléctricas cercanas a la EEPROM. Si alguna presenta un valor alterado, reemplace la resistencia defectuosa. Devuelva a encender el equipo y verifique si el error persiste. Si el problema continúa, sustituya y reprograme la EEPROM o reemplácela con una placa electrónica similar. Código de error E1. Indica una falla en la comunicación entre la unidad interior y la unidad exterior. Solución. A. Verifique y asegure las conexiones y el estado del cable de comunicación. B. Compruebe la estabilidad del voltaje de alimentación desde la red eléctrica. En caso de voltaje inestable, considere usar un estabilizador. C. Con un multímetro en la escala de voltaje de corriente continua, verifique la señal entre el cable de comunicación y el neutro. Un valor oscilante indica señal activa, mientras que un valor constante sugiere problemas de comunicación. D. Inspeccione los optoacopladores del circuito de comunicación. E. Si el problema persiste, considere reemplazar la tarjeta de control. Sin embargo, en algunos aires acondicionados MAVE del tipo inverter, el código de error E1 se relaciona con el sensor de temperatura ambiente local, ubicado en la unidad interior, cuyo diagnóstico veremos más adelante. Código de error E2. Este error se refiere a una falla en la detección del cruce por cero de la señal de corriente alterna, lo que afecta el funcionamiento de los componentes electrónicos. Solución. A. Verifique el circuito de cruce por cero en la placa electrónica de la unidad interior. B. Inspeccione el optoacoplador, como el PC817, o cualquier componente etiquetado como ZCD o 0X. Se reemplace los componentes dañados si es necesario. Sin embargo, en algunos aires acondicionados MAVE del tipo inverter, el código de error E2 se relaciona con el sensor de temperatura de pozo o tubería, ubicado en el serpentín de la unidad interior, cuyo diagnóstico veremos más adelante. Código de error E3. Indica que la velocidad del ventilador de la unidad interior está fuera de los parámetros normales. Solución. A. Limpie el ventilador y asegúrese de que no haya obstrucciones, verificando el giro libre del eje del motor. B. Si el ventilador usa un capacitor, compruebe su estado y reemplace si es necesario. C. Con un multímetro, inspeccione el triac en la placa electrónica que controla el ventilador. Reemplace los componentes defectuosos si es necesario. Códigos de error E4, E5 y E6. Mayormente estos códigos indican fallos en los sensores de temperatura de la unidad interior, es decir, sensor de tubería, pozo o serpentín. Sensor de temperatura ambiente. Solución. A. Pruebe ambos sensores de temperatura. B. Desconéctese el sensor
y mida su resistencia con un multímetro en la escala de kiloohmios. C. En muchos modelos MAVE a 25 grados centígrados, la resistencia debe rondar los 5 kiloohmios. Si el valor difiere significativamente, reemplace el sensor. Pruebe que al frotar el sensor con la mano la resistencia disminuya. D. Si la resistencia es 0 o infinito, cambie el sensor. Código de errores 7. Indica que la velocidad del ventilador de la unidad exterior está fuera de los parámetros normales. Solución. A. Revise el motor del ventilador y su tarjeta de control. B. Limpie el ventilador, verifique que no haya obstrucciones y compruebe el giro libre del eje del motor. C. Si el ventilador usa un capacitor, pruebe con uno similar. Reemplace los componentes dañados si es necesario. Sin embargo, en algunos aires acondicionados MAVE del tipo inverter, el código de errores 7 se relaciona con un problema de comunicación, cuya solución vimos anteriormente. Código de errores 9. Indica un fallo en la comunicación entre las unidades interior y exterior. Solución. Siga los pasos indicados en el código de errores 1. Código de error EC. Este código señala una posible fuga de refrigerante. Solución. A. Limpie los filtros de aire. B. Inspeccione el sistema en busca de fugas visibles, como manchas de aceite. Se mida el consumo eléctrico. Un consumo menor al normal puede indicar una fuga. D. Verifique los sensores de temperatura. Un sensor en mal estado puede generar este error. E. Repare la fuga y recargue el sistema con el refrigerante adecuado. F. Asegúrese de que la presión del refrigerante sea la correcta.